Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy, hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a primera vista podría parecer simplemente un momento ruidoso de la televisión en directo. Sí, uno de esos clips que circulan por redes sociales y olvidas a los 5 minutos. Exacto. Pero si nos paramos a rascar un poco la superficie, encontramos un tratado fascinante sobre la fragilidad de la memoria, el rencor acumulado y un concepto muy moderno, la caridad como espectáculo. Totalmente. La fuente que vamos a analizar hoy es un fragmento extraído del canal de YouTube JE Quatax Digital y pertenece a un programa de televisión emitido en directo en Argentina. El protagonista absoluto de este momento es el exboxeador y campeón del mundo Jorge Fernando Castro, mundialmente conocido como el Roña Castro. Una figura mítica por allí, desde luego. Sí. Y en este clip presenciamos cómo estalla, pero de una manera monumental, contra dos figuras mediáticas, la celebridad Wanda Nara y su padre, Andrés Nara. Y, a ver, es un material que merece un análisis minucioso. Para poner en contexto a quien nos escuche y quizá no esté familiarizado con el ecosistema mediático argentino, hay que entender el peso de las figuras involucradas. Claro, es fundamental. Por un lado, el Roña Castro no es solo un exdeportista, es un ícono popular, alguien que viene desde muy abajo y que mantiene un vínculo fortísimo con la calle. Y por otro lado, tenemos a Wanda Nara, una figura que en Europa es conocida por sus vínculos con la élite del fútbol, pero que en su país natal opera en una estratosfera de celebridad casi absoluta. Menuda contraste. Es que este choque de trenes en directo no es un simple cruce de acusaciones, es un caso de estudio. Es ver qué ocurre cuando la realidad de la pobreza extrema colisiona de frente con el brillo de los platos de televisión. Exacto. Y hay que dejar muy claro desde el principio que nuestra misión en esta inmersión no es hacer crónica rosa ni posicionarnos. Desde luego que no. No estamos aquí para emitir un veredicto sobre quién es el bueno o quién es el malo. El objetivo es desgranar cómo un formato televisivo maneja la empatía, cómo funciona eso que llamamos solidaridad performativa y, sobre todo, cómo el cerebro humano es capaz de guardar un agravio hiperespecífico durante más de 2 décadas. Es sociología en estado puro, transmitida con esa crudeza que solo permite el directo. Completamente. La televisión tiene esa capacidad única de actuar como un catalizador, ¿verdad? Sí, saca a relucir dinámicas humanas que de otro modo permanecerían totalmente ocultas. Y en este caso, el detonante de todo el conflicto es una mezcla explosiva de dolor físico, responsabilidad social abrumadora y una profunda sensación de traición personal. Vale, vamos a desgranar esto porque el punto de partida ya está cargadísimo de tensión. Las fuentes nos indican que el Roña Castro acudió al programa en un estado físico y anímico bastante precario. Venía de un accidente, ¿no? Eso es. Venía de sufrir un accidente de tráfico muy reciente que le había dejado una lesión seria en la rodilla. Así que el escenario es el siguiente. Un campeón del mundo, dolorido, visiblemente molesto, sentado frente a las cámaras. Un cóctel peligroso. Y es en ese estado de vulnerabilidad e irritación cuando suelta la primera bomba y acusa a Wanda Nara de haberle hecho una falsa promesa. Una promesa que además, ojo, no tiene que ver con un capricho personal, sino con una necesidad vital inmensa. Y aquí es vital detenernos en los datos concretos que proporciona el exboxeador para entender la magnitud de su frustración. Porque no pide un favor para él. Para nada. Según sus propias palabras, gestiona la friolera de 14 comedores sociales. 14. Madre mía. Todos ellos están ubicados en el partido de Lomas de Zamora, una zona de la provincia de Buenos Aires. Y menciona específicamente uno llamado Ruedita Feliz, situado en Villa Fiorito. Un lugar muy conocido, por cierto. Sí, para quien no conozca el contexto, Villa Fiorito es un barrio de orígenes extremadamente humildes, conocido internacionalmente por ser el lugar donde nació Diego Armando Maradona. Es una zona donde la necesidad económica es estructural y muy profunda. 14 comedores en zonas de pobreza extrema. Y las cifras que da son sobrecogedoras. Menciona que alimentan a cerca de 3.000 niños. 3.000 niños, sí. A los que él llama cariñosamente pibes en el clip. 3.000 niños que dependen de ese plazo de comida, además de jubilados y adultos sin recursos. Gestionar eso a diario debe ser una carga psicológica y logística gigantesca. Brutal. Y aquí es donde entra la narrativa de la promesa rota. Según cuenta Castro, él y Wanda Nara coincidieron trabajando en otro programa de televisión.
y estando allí, con lo que él denomina la lucecita roja encendida. Ese piloto de la cámara que avisa de que estás en directo para todo el país. Exactamente. Pues con esa luz encendida, ella se comprometió a ayudarle. Le prometió visibilidad, le dijo que contara con ella para conseguir suministros para esos miles de niños. Y ese es el núcleo del concepto de la solidaridad performativa. Cuando la cámara graba, la empatía es inmediata, pública y grandilocuente. Claro, quedas genial ante la audiencia. El problema, según la denuncia de Castro, surge cuando esa lucecita roja se apaga. Él relata que posteriormente intentó contactar con ella a través de mensajes para concretar esa ayuda tan necesaria. ¿Y qué pasó? Silencio absoluto. Él utiliza una expresión muy gráfica de la era digital. Dice que le clavó el visto. Ay, el famoso visto. Es decir, el mensaje fue recibido, fue leído, pero fue ignorado por completo. Esta disonancia entre la persona pública que se muestra compasiva y la persona privada que ignora una petición de ayuda real es lo que verdaderamente enfurece al exboxeador. Pero a ver, a la hora de analizar la televisión como medio, ¿no podríamos argumentar que la propia televisión fomenta este tipo de promesas vacías? Desde luego. Al fin y al cabo, el formato exige emociones fuertes y resoluciones rápidas. El problema es que Castro está exigiendo que una promesa hecha en el reino de la ficción televisiva se materialice en el barro de la realidad. Es una observación excelente. La televisión crea un ecosistema donde las buenas intenciones son una moneda de cambio para ganar la simpatía del público, pero rara vez exige rendición de cuentas. Rara vez o nunca. Y el propio programa donde el Roña está haciendo esta denuncia es el mejor ejemplo de lo cínico que puede llegar a ser este medio. Y aquí llegamos a uno de los detalles más surrealistas que nos ofrecen las fuentes. Totalmente. Es un momento que parece sacado de una película distópica. De locos. Tenemos al Roña Castro con un enfado monumental hablando de niños que pasan hambre en Villafiorito, de 3.000 bocas que alimentar. La tensión en el plató es palpable. Se puede cortar con un cuchillo. Y de repente, en medio de este drama social crudo y real, el programa tiene que cumplir con sus obligaciones comerciales. Como siempre. Pero no hacen una pausa formal, no van a publicidad. El presentador, sin cambiar el tono, inserta una mención publicitaria en directo para vender puré de tomates multo. Es que es flipante. Literalmente le comunican a la audiencia que el precio sugerido es de 890 pesos, que es ideal para la pasta del domingo, e intentan evocar el aroma familiar de una cocina feliz. Todo esto sin respirar tras hablar de la miseria. Es un contraste brutal, casi violento. Hablamos de la mercantilización absoluta de la empatía. Lo que vemos aquí es como la arquitectura de los programas en directo está diseñada para colocar la miseria humana y el consumo de productos básicos exactamente en el mismo nivel de urgencia. En la misma frase casi. Durante mucho tiempo sin cambiar de canal. Claro, te saturas. Así que el formato interrumpe ese dolor con algo mundano y fácilmente consumible, como una salsa de tomate asequible. Normaliza la tragedia envolviéndola en publicidad. Es escalofriante cuando se analiza desde esa perspectiva. Y en medio de todo este cinismo televisivo, Castro introduce un contrapunto fundamental. Sí, la otra cara de la moneda. Él no solo critica a quienes prometen frente a la cámara y luego desaparecen, también se encarga de destacar a quienes actúan en la sombra. Menciona como el reverso de la moneda al cantante Abel Pintos. Un detalle importante. Según el relato de Castro, Pintos se enteró de la situación y de forma totalmente privada, anónima y sin pedir un segundo de televisión a cambio, donó todo lo necesario para abastecer esos 14 comedores. ¿Una acción real? Sí. También deja caer un agradecimiento a un político, el ministro conocido como el Cuervo Larroque, por la ayuda logística. Lo fascinante de este caso es la intención pedagógica que se intuye en la frustración de Castro. A él no le bastaba con que Wanda Nara enviara un cheque o un camión de comida. En la entrevista insiste en que su objetivo real era llevarla físicamente allí. Quería que lo viera. Quería que ella entrara por la puerta del comedor Ruedita Feliz, que pisara el suelo de Fiorito y viera con sus propios ojos a los niños amontonados esperando un plato. Quería romper esa barrera entre el plató y la calle. Bajarla a la tierra. Y esto cobra una dimensión psicológica mucho más profunda cuando otro tertuliano del programa interviene para aportar un dato crucial sobre el pasado de la propia Wanda Nara. Cierto, el tertuliano saca a relucir el origen de la familia Nara. Recuerda que los abuelos de la celebridad vivían en Boulogne, en una zona descrita como sumamente humilde. Sí, da un detalle que hiela la sangre. Cuenta que en aquel barrio no había agua corriente en las casas y que los abuelos tenían que ir con un bidón a hacer cola en un único grifo comunitario.
Una sola canilla pública, como dicen allí, que había en cada esquina para abastecer a toda la manzana. Y ese es el verdadero dardo. Lo que el programa pone sobre la mesa es el concepto de la movilidad social y la expectativa de empatía. Claro, el olvido de los orígenes. La indignación de Castro se multiplica porque asume que alguien cuyos orígenes están vinculados a la escasez extrema, alguien que conoce, aunque sea por herencia familiar, lo que es hacer cola para conseguir agua, debería tener una sensibilidad diferente frente al hambre infantil. Es lógico que lo piense así. La traición a los ojos del exboxeador no es solo hacia los comedores, sino hacia la propia memoria de clase de la familia Nara. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aún hay más, sí. Porque si la disputa sobre los comedores sociales, las falsas promesas y la ética televisiva ya es densa, el material original da un giro abrupto. Como decíamos antes, la televisión en directo es un catalizador imprevisible. Una caja de sorpresas. Resulta evidente que la frustración de Castro con la hija actuó como una especie de llave maestra que abrió una caja fuerte mental que llevaba cerrada mucho tiempo. Pasamos de un debate sobre la caridad a una acusación de un presunto delito ocurrido hace un cuarto de siglo. Telita. El enfado salpica directamente al padre, a Andrés Nara. Así es. De la sociología de la pobreza pasamos en cuestión de segundos al terreno de la crónica de sucesos. Es un salto narrativo extraordinario, que nos obliga a adentrarnos en cómo funciona la memoria a largo plazo cuando está alimentada por la percepción de una injusticia. Vamos a relatar los hechos tal y como los expone el Roña Castro en esta emisión. Según su versión, tenemos que retroceder en el tiempo nada menos que 20 o 25 años. Se dice pronto. En aquella época, un coche de su propiedad desapareció. De aquí, hay que destacar la nitidez escalofriante con la que el cerebro humano puede almacenar detalles triviales cuando hay un trauma emocional asociado. El exboxeador no solo recuerda el modelo, un Renault Laguna Nevada, sino que especifica con total seguridad que era de color verdecito claro. Es un apunte brillante sobre la psicología de la memoria. Nuestro hipocampo no guarda los recuerdos como si fueran archivos de vídeo impecables, pero suele aferrarse a detalles sensoriales muy específicos, como un color o un olor, mientras desdibuja el contexto más amplio. El color se queda grabado a fuego. Ese color verde claro sobrevivió intacto en la mente de Castro durante casi 3 décadas. Pero a ver, frena un momento porque aquí el papeleo legal se vuelve confuso y quiero que quede muy claro para quien nos escuche. Sí, desenredemos esto. Castro menciona que este Renault verde claro no estaba registrado a su nombre. Las fuentes indican que figuraba a nombre de su exmujer, Miriam Echevarría, y el detalle macabro es que en el momento de los hechos que relata, ella ya había fallecido. Un detalle fundamental. ¿Cómo funcionaba entonces la propiedad de ese vehículo? Es un verdadero rompecabezas burocrático, pero esencial para entender la acusación. En términos legales, al estar casados bajo un régimen de bienes gananciales, el Roña Castro poseía el 50% de ese automóvil, a pesar de que la titularidad registral estuviera a nombre de su difunta esposa. Vale. De acuerdo. El hecho de que la titular hubiera fallecido significa que los papeles del coche estaban, a todos los efectos prácticos, bloqueados. Nadie podía transferir legalmente ese vehículo sin pasar por un complejo proceso de sucesión. No se podía simplemente firmar un papel y venderlo. Entendido. Y con este contexto de papeles bloqueados, llegamos al misterio central. Castro relata que llevó el coche a un taller mecánico para una reparación ordinaria. Hasta ahí todo normal. Pero afirma que al regresar tiempo después para recogerlo, se encontró con una escena fantasma. De película de misterio. No solo no estaba su coche, sino que el taller entero había desaparecido. El mecánico se había esfumado, las herramientas no estaban, el local estaba vacío. Un visto y no visto. Y frente a toda la audiencia nacional, el exboxeador acusa directamente a Andrés Nara de haber sido la persona que de alguna manera se quedó con ese vehículo. Una acusación de una gravedad extrema, porque, dada la situación legal que acabamos de explicar, si alguien hubiera intentado apropiarse de ese coche para usarlo o revenderlo, inevitablemente habría tenido que recurrir a la falsificación de documentos. O a la suplantación de la firma de una persona fallecida. Exactamente. Castro, muy seguro de sí mismo, afirma que en su momento acudió a una comisaría y dejó constancia de todo esto, mediante una denuncia policial por robo. Resulta asombroso pensar en el desgaste cognitivo que supone mantener vivo un rencor patrimonial por un coche durante más de 20 años. Es muchísimo tiempo alimentando ese recuerdo. Esperar en silencio todo ese tiempo hasta encontrar el momento perfecto, la excusa de una discusión sobre comedores sociales, para lanzar este misil en directo.
Por supuesto, el programa de televisión huele la sangre inmediatamente. Normal, es oro televisivo para ellos. El plató se transforma en un tribunal improvisado y la maquinaria de producción se pone a trabajar a toda velocidad para conseguir la réplica de la otra parte. Y lo consiguen. Contactan con Andrés Nara. Y es aquí donde presenciamos el choque frontal de dos realidades paralelas. Primero, Nara envía un mensaje de audio al periodista del programa, Santiago Esposato, para dar un primer desmentido. Para calmar las aguas. Pero la intensidad es tal que poco después entra por llamada telefónica, interrumpiendo la emisión para hablar directamente con el presentador Luis Ventura. ¿El cara a cara virtual? La versión que ofrece Nara no es una simple negación, es una narrativa alternativa, estructurada y llena de sus propios detalles hiperespecíficos. Andrés Nara niega categóricamente haber robado, estafado o siquiera comprado ese vehículo. Él presenta una versión en la que se dibuja a sí mismo casi como un investigador meticuloso. Alguien de fiar, según él. Relata que hace 25 años un comprador anónimo, al que no pone nombre, quería comprarle un vehículo de alta gama, concretamente un BMW. Y como parte del pago por ese BMW, le ofrecieron el famoso Renault verde claro. Y el propio Nara hace hincapié en su profesionalidad en el audio. Utiliza frases como que transfiere los coches él para vender, estableciendo su reputación como alguien riguroso con los trámites, alguien que jamás aceptaría un coche sin comprobar el historial. Un profesional del sector. Según su versión de los hechos, fue precisamente esa diligencia la que le llevó a investigar los papeles del vehículo que le ofrecían como pago. Exacto. Descubre que el coche no está a nombre del intermediario, ni siquiera del Roña Castro, sino de la difunta Míriam Echevarría. Y aquí Nara ubica un encuentro físico que se convierte en el epicentro de esta guerra de memorias. El famoso cajé. Asegura, llegando a jurar por sus hijos en pleno directo, que logró contactar con el exboxeador para aclarar el lío de los papeles. Afirma que se reunieron cara a cara para tomar un café en un lugar concretísimo, en la Avenida Libertador, a una manzana de la calle Corrientes, en pleno Buenos Aires. Observa el nivel de detalle. Así como Castro recuerda el color verde claro, Nara recuerda la ubicación exacta de la cafetería e incluso quién los acompañaba. Como si hubiera sido ayer. Menciona que él fue con un amigo y que Castro llegó con otro muchacho. Nara sostiene que en esa mesa de café le expuso el problema de los papeles al exboxeador y que fue allí, en ese preciso instante, cuando Castro le confesó que le habían quitado el coche de forma ilícita. El robo del taller fantasma. Según Nara, al escuchar la palabra robo, abortó inmediatamente la operación del BMW, se lavó las manos y jamás llegó a tener el Renault en su poder. Pero mientras el público y los tertulianos escuchan este relato tan estructurado, la cámara enfoca a Castro en el plató y su reacción es de negación absoluta. Ni se inmuta. Ni café, ni Avenida Libertador, ni charla amistosa. El exboxeador mira a la cámara y le dice directamente a la voz del teléfono que no lo conoce personalmente. Acusa a Andrés Nara de estar inventando toda una película para encubrir su culpabilidad. Un choque de trenes. Y va un paso más allá. Lanza un ultimátum en directo. Amenaza con presentarse al día siguiente en los estudios de televisión con la denuncia policial original en la mano, asegurando que si muestran el número de matrícula y los datos oficiales, la policía podrá investigar la cadena de vendedores y demostrar al país entero quién es el mentiroso. ¿Fuerte? Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos a dos hombres maduros defendiendo con uñas y dientes dos secuencias de hechos que no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Si conectamos esto con el panorama general, estamos ante un ejemplo de libro de texto del fenómeno de las memorias falsas y el efecto Rashomon. Dos versiones contradictorias de un mismo evento. Es muy probable que ninguno de los dos esté mintiendo de forma consciente y maquiavélica. La memoria humana es extremadamente maleable. Cada vez que recordamos un evento, el cerebro no reproduce una cinta, reescribe el guión. Qué buena forma de leerlo. Y en ese proceso de reescritura, especialmente a lo largo de 25 años, el cerebro tiene una tendencia natural a editar los hechos para protegernos, para convertirnos siempre en el héroe o en la víctima injusta de nuestra propia historia. Acomodamos el pasado a lo que sentimos hoy. Castro ha solidificado la narrativa del robo y el taller fantasma. Nara ha cementado la historia del vendedor meticuloso y prudente. Las dos versiones han cristalizado de tal forma que la televisión en vivo se convierte en el coliseo perfecto para que colisionen sin posibilidad alguna de reconciliación. Resulta fascinante y a la vez un poco aterrador pensar en cómo nuestro cerebro edita nuestra biografía sin que nos demos cuenta.
¿Y qué exposición tan monumental de estas grietas humanas hemos presenciado a través de un simple fragmento de televisión? En efecto. Para hacer una síntesis de todo el terreno que hemos cubierto hoy, este documento nos ha permitido explorar dos dimensiones enormes. Sí, ha dado mucho de sí. Por un lado, la herida social que provoca la caridad performativa, el dolor real que genera el contraste entre la promesa compasiva bajo la luz roja de la cámara de Guandanara y la inacción en el mundo real, frente al heroísmo silencioso de figuras como Abel Pintos. Esa doble moral frente a las cámaras. Y por otro lado, hemos presenciado cómo el resentimiento es capaz de viajar intacto a través del tiempo. Un agravio encapsulado en la chapa de un viejo vehículo verde que espera pacientemente un cuarto de siglo para irrumpir en horario de máxima audiencia. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Y antes de despedirnos, es imperativo recordar que, en este espacio, nuestra única función es exponer los hechos, desmenuzar las narrativas y analizar las declaraciones tal y como aparecen en el material original. Solo los hechos. No somos un tribunal, no investigamos delitos prescritos, y dejamos estrictamente que los datos hablen por sí mismos sobre la disputa del coche o el debate sobre los comedores. Cada persona es libre de sacar sus propias conclusiones sobre quién recuerda mejor la historia. Exactamente. Y precisamente apoyándome en esa idea de la fragilidad del recuerdo, me gustaría dejar una reflexión final flotando en el aire. Adelante. Todo este caso nos lleva a plantearnos una pregunta un tanto incómoda sobre el ser humano en general. Imaginemos que cada pequeño conflicto, que cada malentendido que vivimos hace 25 años, pudiera ser de repente extraído de nuestra memoria y expuesto bajo los implacables y deslumbrantes focos de la televisión en directo. Uf, qué presión. ¿Nuestra propia memoria resistiría al escrutinio? ¿O acaso descubriríamos con terror que nuestra mente también ha inventado partes de la historia para asegurarnos de ser siempre los buenos de la película? Es un pensamiento para meditar mientras la vida, con todas sus imperfecciones, sigue su curso. Qué manera tan brillante de cerrar. Nos deja verdaderamente pensando en cuántas realidades paralelas llevamos guardadas en la cabeza. La invitación queda abierta para seguir cuestionando todo lo que vemos, especialmente cuando hay una cámara encendida de por medio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta travesía por los laberintos de la televisión y la mente humana. Nos encontramos en la próxima exploración.